Como siempre, buenas tardes. Bienvenidos a esta sesión de hoy a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje. Vamos a hacer un primer recorrido por los grandes museos de Estados Unidos. La intención era hoy condensarlo, pero es tal la riqueza de museos que lo vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver hoy una parte y pasado mañana, el jueves, vemos la segunda parte. Simplemente el Chicago Art Institute merece una sesión completa por la cantidad de obras de arte que tienen. Explorando los museos, muchos de los cuales he tenido el gusto en los viajes de visitar, casi siempre visito el museo, a veces demasiado rápido y generalmente pierdo mucho del contenido de un museo, ya que rara vez, sobre todo yendo a Estados Unidos, dispongo del tiempo para ver salas y me doy cuenta que museos como el de Houston, el de Dallas, Atlanta, Phoenix, no se diga Los Ángeles, San Francisco, tienen cada uno miles de obras. Muchas son de arte moderno, muchas se han concentrado en el arte moderno americano, y sin embargo, la cantidad de arte latinoamericano que tienen y de arte europeo y asiático es abrumadora. Y eso estoy hablando de museos no de las grandes ciudades. Por ejemplo, Filadelfia, Chicago. Bueno, el de Chicago es un prodigio de museo. Creo que es el gran rival del Metropolitan de Nueva York. Y obviamente la Galería Nacional de Washington. Y tenemos el de Boston. Hoy vamos a dar un paseo rápido por algunos de los museos. Nos vamos a concentrar un poco más en el de Chicago y dejamos para la próxima sesión, porque creo que así es más justo. En la próxima sesión vemos Nueva York y vemos Washington y Boston y el de Boston. Vamos a empezar, no sé si alguien reconozca este cuadro que está en la portada, es un Kandinsky. Kandinsky, sí. Es lo que te iba a preguntar, a ver si lo reconocías. No te voy a estar poniendo a prueba, Mati, ya sé que conoces, porque tú sí eres una exploradora fanática de museos. Afortunadamente, Raúl. Qué bueno. Bueno, empezamos con Dallas, donde hay esta pieza de marfil de la India, es una pieza tántrica que no se aprecia bien y no sé si se agranda, se distorsiona la imagen y no logré una imagen mayor. Esta se encuentra en el Museo de Dallas. En Dallas también tenemos una colección importante de pintura impresionista. Aquí tenemos unas de las bailarinas de Degas. Esta es una de las piezas importantes. Es de un escultor nigeriano llamado Okuri, de un pueblo que se llama Efurt, en la selva, ya perdido en Nigeria. Y esta se llama El Peinado. Pero vean nada más la originalidad y la belleza
tan exótica de esta escultura. Es arte africano de Nigeria que se encuentra en el Museo de Dallas. También ahí en el Museo de Dallas hay mucho arte mexicano. Se ve que el arte prehispánico ha tenido bastante eh, distribución dentro de los museos americanos. Yo creo que mucha gente ha hecho grandes negocios vendiendo piezas arqueológicas mexicanas y también hay mucho arte mexicano, sobre todo en los museos de Texas. En general en los museos americanos hay arte mexicano. Esta es perdón, es un como boceto, como acuarela, dibujo de una serie de dibujos de Abreta Valkoritz que hizo sobre Isadora Duncan bailando. Tiene una gran cantidad de estos dibujos y algunos de ellos son, la verdad, una belleza. Aquí tenemos una pintura de Emma Wesley, una pintora americana, olvidada, desconocida, y es una de las grandes retratistas americanas, apreciada aún en Estados Unidos muy poco. Tenemos que a mí se me hace, me encanta personalmente, de Otis Dozier, que es se llama La cabra en el jardín. Todo esto es el Museo de Dallas. También en el Museo de Dallas tenemos dentro de la colección de sus impresionistas, Pizarro. ¿Sí se acuerdan de Pizarro, que en su última época se dedicó a pintar la misma calle 100 veces, con todos los climas, con todas las temperaturas, se dedicó a pintar la calle de París e hizo decenas de esta calle, igual que Monet tomaba un tema y lo copiaba según variaba la luz. Él era un persecutor obsesivo de la luz. Aquí estamos en el Museo del Condado de Los Ángeles, que es muy grande, tiene como 20,000 piezas de arte de toda proveniencia. Es un collage de museo y hay algunas piezas muy bellas que tienen. Entre ellas está esta instalación que sirve ya como un símbolo para el museo. Son 102 faroles antiguos rehabilitados y que sirven como un símbolo del Museo del Condado de Los Ángeles. Bueno, este es un Picasso, otra de sus mujeres llorando, no tan dramática como la otra mujer llorando, no sé si la ubiquen, que es desgarradora, una que está aparentemente es el retrato de Dora Maar llorando. Y aquí tenemos a nuestro Diego Rivera con sus pinturas, ¿qué les puedo decir? Lo que le llamaban aquí en México la pintura de caballete, en una forma un tanto peyorativa. Tanto Siqueiros como Rivera hablaban de la pintura de caballete, era una pintura puramente decorativa, era una pintura sin mensaje. Paradójicamente, y eso es una versión muy personal, yo siempre he preferido la pintura que no lleva mensaje,
sobre todo cuando no lleva el mensaje político. Y eso fue una de las características tanto de Siqueiros como de Diego Rivera. De repente se volvieron proselitistas de sus ideas políticas a través de sus murales. Y eso no le quita mérito a la pintura, pero desvía la atención. En cambio, estas pinturas, estos alcatraces de Diego Rivera, a mí se me hacen maravillosos, únicos, y no necesitan tener ningún mensaje de ninguna especie. El mensaje estético lo lleva la pintura en sí. Este es un Cézanne en el Museo del Condado de Los Ángeles, que lo están enriqueciendo continuamente. En muchas de estas subastas, no nada más me refiero a Sotheby's y a Christie's, que son las grandes casas de subastas, pero hay muchas otras casas de subastas tanto en Estados Unidos como en Europa, donde de repente surgen cuadros de colecciones particulares, un Cézanne olvidado, un Monet, y casi siempre hay representantes de estos museos que tienen capital. El de Los Ángeles es uno de ellos. Los Ángeles siempre ha tratado de rivalizar con Nueva York. Creo que todavía le va a tomar una buena temporada, unos buenos siglos, ¿verdad?, para alcanzar esa riqueza artística de Nueva York, pero aquí tenemos un Cézanne muy bello en el Museo del Condado de Los Ángeles. Y este es un Matisse, es una cerámica de Matisse con hojas muy tipo Matisse. Hay mucha gente que considera a Matisse como el gran pintor del siglo XX, el gran pintor de la primera mitad del siglo XX, el gran creador. Incluso lo comparan con Picasso y llegan a comentar los que son muy pro Matisse que era muy superior la profundidad de un Matisse a la de Picasso. Yo creo que son discusiones un poco bizantinas, pero la belleza de este cuadro es indiscutible. En el Museo del Condado de Los Ángeles hay una colección de estatuillas Jaina. Aquí tenemos una de una calidad extraordinaria. Estamos hablando de estatuillas esta no creo que llegue a tener 20 centímetros de altura, pero vean la calidad del trabajo. Estos museos, sobre todo Los Ángeles, como el Metropolitan de Nueva York, como el de Dallas, tienen de todo. Hay museos que se orientan a la pintura, concretamente el National Gallery de Washington, pero muchos museos tienen secciones de arqueología mesoamericana, de arqueología o de arte africano, de arte asiático. Vamos, son de recintos muy ricos en el legado cultural del mundo. Y bueno, aquí tenemos esta esta escultura de San Martini. Se llama el Cristo cubierto con una tela. San Martini pertenece a ese mismo grupo de escultores posbarrocos como Carradini, no sé si recuerden, que ya lo pasamos, lo vimos, la capilla de San Severo en Nápoles, donde hay una
una obra que se llama El pudor velado, que es una obra maestra de este estilo de escultura, en que está el cuerpo, pero cubierto por un velo, como una muestra, una ostentación de la habilidad del escultor por crear esta ilusión del velo. La de la capilla de San Severo, la que les digo, el pudor velado, lo hemos comentado, de pudor no tiene nada, es sumamente sensual. El velo encima del cuerpo desnudo de la mujer como que enfatiza, exacerba la forma de la mujer y la hace mucho más misteriosa y más sugerente. En fin, este Cristo es una de las joyas del Museo del Condado de Los Ángeles. Y bueno, pues este es el conocido Roy Lichtenstein, que en su tiempo causó cierta inquietud, como en esto está decayendo el arte, y porque era el tipo de dibujo, de impresión que se utiliza en los cómics, y él lo convirtió en una forma de arte que tuvo bastante auge en un tiempo, no cundió, no hizo escuela. Aquí tienen un ukiyo de Utamaro, uno de los impresores en madera, hacían el molde en madera, lo tallaban y después lo entintaban y hacían estas impresiones japonesas que tuvieron mucho auge y mucho éxito entre los pintores impresionistas, porque era un tipo de pintura totalmente natural, no había poses. Y el impresionismo, si algo luchó, era en contra de la pose para pintar. Aquí tenemos otra pintura de Utagama, que es un paisaje con esta belleza. ¿Qué les puedo decir? Casi insinuada del arte japonés y del arte chino, es pintar unos trozos y lo demás queda insinuado, que eso fue algo que fascinó a los pintores impresionistas. En el Museo del Condado de Los Ángeles hay una colección de varias decenas de estas ánforas griegas, de estas vasijas griegas con grabados. Es de las más importantes colecciones de este tipo de arte que hay en Estados Unidos. Vean esta olla negra con el caballo, es uno de sus tesoros. Y aquí tenemos a Rembrandt. Es un retrato de Rembrandt en el Museo del Condado de Los Ángeles. Y este retrato romano traído del Fayum, en Egipto. Estos eran los retratos que ponían en las momias, pero esto ya es en la época romana.
Estamos hablando de 30 antes de Cristo, y esto se prolongó 30 antes de Cristo como hasta el 200, casi 300 después de Cristo, antes de la cristianización del Imperio Romano. Aquí tenemos el cardenal Ubaldini de Guido Reni, y la pintura es de, no sé si alguien lo ubique, es de los fauvistas, y es un retrato realizado por, ay, perdón, se me fue ahorita, Van Dongen, y bueno, tenemos Diego Rivera, que en estos museos sobre todo del sur de Estados Unidos, casi siempre hay pintura mexicana, Diego Rivera, y este es el nuevo Museo de Arte Moderno de San Francisco, que es otra de las ciudades que ha luchado por rivalizar con los grandes museos de Estados Unidos. Tiene piezas espléndidas, no tiene el presupuesto que tiene Los Ángeles, a pesar de que San Francisco es la capital financiera de Estados Unidos, de California. Y ahí tienen esta obra maestra, entrecomillado, de Marcel Duchamp. Esta ha creado más polémica, yo creo, que ninguna otra obra de arte. Se llama La Fuente. Hay varias copias, no es la única, porque estas se pueden comprar en una tienda y nada más ponerles perdón, ponerles la firma R. Muth, pero esto es una obra, yo todavía me resisto a considerarla como una obra de arte, pero ha causado tanto revuelo, ha generado tanta crítica, tantos comentarios, tantos análisis. Yo honestamente no me involucro en eso porque no me llega, no es todavía mi sensibilidad no se ha o distorsionado o refinado para poder entender este tipo de obra de arte. Pero sí se los muestro porque fue un bombazo a principios del siglo pasado, en los 20, cuando se exhibió por primera vez, fue objeto de escándalo y ha sido objeto de tanta tinta, de tanto análisis, a mi gusto un análisis intelectualizado y vano, pero en fin, se respeta todo, pero sí se los quería mostrar porque es uno de las obras que mayor escándalo han causado en la historia del arte. Y aquí tenemos también en el Museo de San Francisco, hay varios Andy Warhols. Este es, por ejemplo, la Elizabeth Taylor en fondo rojo. Y aquí tienen este Matisse, la mujer del sombrero azul. Es una pintura a mi gusto muy bella.
yo siempre he tenido un gusto por Matisse. Y bueno, no podía faltar. En el Museo de San Francisco hay varios Picassos. Todavía me he encontrado, a ver, ¿qué le ves de arte? Explícamelo. Esto, como ya lo hemos hablado, no se explica. Es Picasso, así está hecho, eh, y el único camino para poder entender estas obras es abriéndose, borrando todos los prejuicios de lo que debe, entrecomillado, ser el arte, y poco a poco le vamos tomando sabor. Son gustos adquiridos, como algunos quesos. Ustedes prueben por primera vez un queso que se llama, por ejemplo, el Livago o el Epoisse. Son quesos tremendos. El, el olor es cadavérico. Y sin embargo, después de probarlo un par de veces, unas 3 veces, empiezan a encontrarle un gusto enorme. Así es Picasso. Y Picasso puede ser profundamente adictivo. Vean esta muchacha con el sombrero rojo de Jean Vermeer. Él hizo muy pocos cuadros, así que este es un tesoro que tiene San Francisco. Jean Vermeer fue un adelantado, fue uno de los héroes del impresionismo. Eh, Precisamente por la calidad que tiene de no pintar poses. Aquí estamos frente al museo déjenme ver si es el de Filadelfia. Es el de Filadelfia. Déjenme regresar. Y tenemos estas bañistas de Cézanne. Este cuadro bellísimo de Monet. Y ahí tenemos algunas piezas como esta, que es de origen, este procede de Mongolia y que es un Buda meditando. Buda, así se le llama Buda en el ascenso, y procede de Bután, de Mongolia, como esta otra pintura. Y aquí estamos frente a uno de los grandes del mundo, no sé si lo reconozcan, es el Chicago Art Institute o el Instituto de Arte de Chicago. Aquí lo tienen, el edificio iluminado de noche. Tiene una de las colecciones más extraordinarias de pintura del mundo. Yo les puedo decir, si van a Chicago y lo único que van es a una presentación de la Filarmónica de Chicago y visitar, dedicarle unas 3 mañanas a recorrer este museo,
con eso pueden prescindir de lo demás. Ahora, Chicago es una ciudad bonita, ¿qué les puedo decir? No tiene esos monumentos eh, prodigiosos, pero es una ciudad con mucha atmósfera, con un clima infernal. Pero está ahí enfrente el lago, las avenidas, lo han arreglado mucho, sobre todo la parte céntrica, tiene unos barrios espeluznantes, pero sobre todo tiene esa orquesta que no sé si es filarmónica o sinfónica, pero que es una de las grandes orquestas del mundo. Y el Art Institute. Este es un retrato en bronce o escultura en bronce de Juana de Arco. Y tiene la cualidad de que este es de las pocas piezas que pueden tocar. Porque normalmente en los museos nada es tocable. A esta Juana de Arco sí la pueden tocar. Bueno, aquí tenemos algunas de las pinturas del prerrenacentistas. Este es de Mateo de Giordano, que es la flagelación de San Jerónimo, y de su hermano, que es Bartolomeo di Giordano. Está aquí la muerte de San Juan Bautista. Curiosamente, tenemos otra versión de que San Juan Bautista murió decapitado por Salomé, pero así se llama esta obra. Esta es una pintura, un retrato magnífico de Pontormo. Pontormo se le considera uno de los pintores post-renacentistas, lo que le llaman el manierismo. Esta es una pintura sumamente realista que tiene esa capacidad de reflejarnos no nada más la mirada, sino parte de los pensamientos y del interior de este. Es un retrato de Alessandro de Medici, pero es un magnífico retrato. Bueno, esto no necesita explicación, es una ascensión de la Virgen de el Greco. Este Greco que osó proponer pintar la Capilla Sixtina, es decir, vamos a tirar todo lo que hizo Miguel Ángel y yo pinto la Capilla Sixtina. Y yo siempre me pregunto, hubiera sido bueno tener otra para que la pintara el Greco, ya que su pintura es única. Vean este San Martín cortando su capa para ayudar al mendigo. Siempre con este estilo distorsionado. Pintor como de fantasmas. Este es un Cristo que siempre me recuerda al de Velázquez,
sin tener la fuerza ni la belleza del Cristo de Velázquez. Pero lo que me recuerda este es de Zurbarán, que era más o menos contemporáneo de Velázquez, quizá un poquito anterior, pero este Cristo tiene la similitud con el de Velázquez, es que ambos están sin ninguna marca, no han sido azotados, no tienen espinas, no tienen llagas, están simplemente crucificados sobre un fondo oscuro. Y esta pintura holandesa de Samuel Hoogstraten, perdón, un momentito. Yo no le conozco nada más a Samuel Hoogstraten que esta muchacha asomándose por la ventana, clásico de la pintura holandesa en el sentido de que es una pintura muy natural, no está posando. La pintura está magníficamente bien lograda. La cara de la muchacha es espléndida. Es esa característica que tenían muchos de los holandeses y que tanto fascinaron a los impresionistas. La naturalidad de muchas de sus pinturas. Y bueno, este es El hombre con el collar dorado de Rembrandt. Si hemos comentado que de acuerdo a la opinión generalizada de los eruditos de arte y del público en general, entre los grandes pintores de la historia del mundo, Rembrandt es uno de ellos. Rembrandt y Velázquez. Rubens ha perdido esa primacía que llegó a tener en un momento dado de la historia. Sin embargo, Rembrandt sigue prevaleciendo como una de las fuerzas plásticas más vigorosas en la historia. Esa capacidad de penetración que tenía al ver a su modelo, incluso cuando el modelo era él mismo. Toda la serie de autorretratos de Rembrandt, que es como una autobiografía, es como un autoanálisis, un soliloquio, un decirnos lo que tiene dentro. Y cuando vemos esta pintura, si la analizamos, independientemente de la ejecución, y nos vamos concretamente a la expresión del rostro del viejo y la mirada, inmediatamente sentimos que hay un contenido, que hay un pensamiento atrás y que hay pasiones detrás de ese rostro. Pasiones, intenciones, que hay todo un movimiento psíquico vivo dentro de esta cabeza, ¿no? Y bueno, hablando de los holandeses, vean esta pintura de Frans Hals. Frans Hals es el opuesto de Rembrandt. En Rembrandt encontramos muy pocas sonrisas. En cambio, en Frans Hals encontramos muy pocos rostros serios. Casi todos son alegres, contentos,
muchos borrachos, como este, evidentemente es un borracho, vean en la cara, pero siempre su pintura es festiva, alegre, nunca tiene la penetración de Rembrandt, creo que nadie, quizá Velázquez en otro estilo. Y bueno, allí tenemos esta alegoría de Venus y Marte de Tiepolo. Creo que la reproducción está un poco borrosa. Y fiesta en el jardín de Watteau, el gran maestro de la pintura galante en Francia. Esta pintura frívola, muy, muy del siglo XVII en Francia. Esta época de Boucher, de los grandes reyes con sus amantes, una época que muchos han llamado libertina, otros simplemente la pintura galante, que es una de las grandes épocas de la pintura. Y bueno, Watteau es uno de los maestros, si no es el gran maestro de toda esta época. Watteau sobre Boucher, a mi gusto. Boucher fue el pintor de la Pompadour. Y aquí tienen a este monstruo español del siglo XIX. Bueno, fue siglo XVIII y siglo XIX. Esta pintura ya pertenece al siglo XIX. Francisco de Goya. Es San Francisco, no me refiero a San Francisco de Asís. San Francisco de Asís, en ese tiempo no había rifles, pero aquí es San Francisco deteniendo al asaltante. Pueden ver en algunos detalles, déjenme regresar la pintura, estos pincelazos ya muy sueltos, ya están presagiando las técnicas impresionistas y en muchos sentidos también los conceptos impresionistas, los temas impresionistas. Pero todo esto es ya como un presagio, un avance. Y aquí tenemos esta pintura se llama La lucha entre Gyur y Hassan de Eugenio Delacroix, el gran pintor del romanticismo francés. Y llegamos a los impresionistas. Esta pintura es la corrida de toros de Manet. Edouard Manet, a quien todavía se le sigue considerando el padre del impresionismo, a pesar de que él nunca expuso en el salón de los, ¿cómo le llamaban? El salón de los rechazados, es decir, ese salón alterno que organizaron entre Degas, Pizarro, Monet, Renoir. Él nunca expuso con ellos, no porque los discriminara, él era parte de ellos. Y este es un Renoir que
es inconfundible, siempre con sus paisajes, pero el tema de sus obras, el tema central de Renoir siempre fueron la belleza de la mujer e incluso desde niñas. Él tenía pasión por la mujer, incluso por las niñas, las pintaba y eran unas verdaderas obras de arte lo que hacía. También Renoir, esta pintura se llama Desde el agua. Y esto que estamos viendo es simplemente una parte mínima de las colecciones inmensas que tiene el Art Institute de Chicago. Este es una pintura de Monet que se llama La muchacha en el piano. Y también de Monet estos montones de paja, que fue parte de una serie, así como él pintó en serie la Catedral de Rouen, después estas mieses, que son estos montones de paja, después de la cosecha, pintó las calzadas con álamos, hizo series de Venecia, del Parlamento de Londres, y él hacía estas series. Cuando se iba a pintar, llevaba varios lienzos. Aunque esto ya se los había contado, se los recuerdo, llevaba varios lienzos porque hacía jornadas en las que una vez que ya había cambiado la luz, empezaba a pintar otro lienzo con otra luz. Y muchas veces regresaba sobre el mismo tema en primavera, en otoño, en invierno, y llegó a ser, por ejemplo, de la Catedral de Rouen, son pues, más de 20 pinturas. Con esa obsesión de atrapar la luz en cada uno de sus momentos. Él estaba pintando y si de repente venía una nube y le cambiaba no nada más las sombras, él tenía esta convicción de que la luz se manifiesta en formas diferentes y de diferentes colores según la sombra. Llega una sombra y no está nada más sombreado y oscuro, a lo mejor cambia de dorado a morado. Entonces él quería, esa era su obsesión, atrapar esos tonos de colores según los cambios de luz. Y esta es la pintura del tren de Normandía en la Gare du Nord. Si les comentaba esta pintura, que también se repitió, fue muy criticada porque se les hizo como un tema demasiado banal. Pintar la estación de un tren. ¿Qué tiene de estético? Se preguntaba la gente, la estación de un tren. Y aquí tenemos este cuadro de un que les puso afluente del Sena de Sisley. Y miren, esta pintura es una de las rarezas del impresionismo. Está realizada
por un gran protector de los impresionistas, que era Caillebotte. Caillebotte, él, perdón, déjenme regresarme, él nunca llegó a ser el gran pintor impresionista, pero los apoyó, los amó, coleccionó sus cuadros. De hecho, la colección que sirvió de base para lo que era antes el Museo del Jeu de Paume y actualmente el Museo d'Orsay es toda la colección con que él ayudó a sus colegas impresionistas a mantenerse, a sobrevivir en esos tiempos difíciles, comprándole sus cuadros. Y él compró una gran cantidad de cuadros que después donó al Estado y que fueron la base para el Jeu de Paume. Este cuadro se llama La Gran Plaza en un día de lluvia y es de Gustavo Caillebotte. Caillebotte se escribe. Esta es una bañista de Degas hecha con pastel. A Degas le encantaba el uso del pastel. Él prefería el pastel que el óleo. Y miren, esta es una de las, es el domingo en la Grande Joute o paseo de domingo en la Grande Joute. La Grande Joute es una isla que está en el Sena y esta obra es de Seurat. Y él fue el gran impresionista que utilizó la técnica del puntillismo. Ya había habido intentos de puntillismo en Signac y en otros pintores, pero nadie lo llevó a ese extremo. Eran puros puntos. En vez del brochazo rápido que encontramos en Renoir o en Monet, el puntillismo era de verdad una labor titánica, porque era punto por punto. Y estamos hablando de un cuadro que no es un cuadro de, de medio metro es un cuadro grande que se de no sé, 2 metros o tal vez más, que es una de las obras maestras, de las obras de los tesoros del Chicago Art Institute. Y esta es otra. Este legendario cuarto de Vincent van Gogh. El autorretrato de Vincent, uno de los autorretratos. Aquí se le nota una mirada sombría, casi trágica. Estamos ya entrando en el postimpresionismo y aquí tenemos uno de los precursores del Art Nouveau, este pintor alcohólico que perdió sus piernas cuando era joven y que mucha gente decía que era un amargado, que no lo era un hombre muy divertido, es Toulouse-Lautrec, y este es en el circo. Y aquí tenemos otra de sus pinturas. Este es un Cézanne, un florero de Cézanne. Y aquí tenemos estos árboles de, ¿cómo se llama esta fruta? De pistache, de Cézanne. Las bañistas
de Cézanne. Aquí ya de esto a llegar a Picasso, pues es uno o dos escalones en la evolución de la pintura. Aquí tenemos este plato y esta mesa con frutas, también de Cézanne. Y este es de Gauguin, el preimpresionista que dejó a su familia y se fue a los mares del sur. Se dice que él fue precursor de los fauvistas. Esta es, creo que, una hipótesis infundada. Yo creo que Gauguin no dejó escuela. El fauvismo viene más bien del lado de Matisse. Y bueno, aquí tenemos a la pareja Lifshitz por el inconfundible Amadeo Modigliani. Modigliani era un hombre muy atormentado, un gran pintor, fue amigo de Diego Rivera. De hecho, hay una pintura, un retrato de Modigliani de Diego Rivera, hecho por Modigliani, retrato de Diego Rivera. Murió joven, como les digo, atormentado. Era un hombre pues de todos estos pintores del postimpresionismo, y yo creo que era el más bien parecido, podría pasar por artista de cine. Es otro de los Modiglianis del museo del Art Institute en Chicago. Y aquí tenemos uno de los Picassos, El viejo de la guitarra, que es una de las obras emblemáticas de Pablo Picasso. Y este es de Juan Gris. Este es Retrato de Pablo Picasso. Es ya de la serie cubista, de la colección cubista que tiene el Art Institute. Les decía el otro día, Picasso es como muy violento. Juan Gris es muchísimo más suave, más geométrico. No es tan audaz en sus composiciones, en sus trazos. Juan Gris es como más matemático y siempre más mesurado en sus colores, aunque esté usando colores violentos, no hace esas combinaciones tan audaces como Pablo Picasso. Y aquí tienen, este es un cuadro cubista, no recuerdo el nombre, pero es una de las 15 obras cubistas que hizo Diego Rivera. Diego Rivera participó en el movimiento cubista con obras muy interesantes. Se dice, no sé si esto es leyenda, que terminó su amistad con Picasso porque Picasso le copió, es decir, le fusiló un concepto sobre una pintura cubista. Esto creo que es un poco de mito. Entre Picasso y Diego Rivera no había realmente, se conocían, se saludaban, no había propiamente una amistad,
no había una enemistad y hay muchos mitos sobre esos años que pasó Diego Rivera en París, que fueron muy fértiles e incluso personalmente a mí me encantan estas obras eh, cubistas de Diego Rivera. Este es un Georges Braque, es un aldea con árboles de Georges Braque. Georges Braque es otro de los cubistas. Esta no es una pintura cubista, esta totalmente la podríamos eh, calificar o meter dentro de la escuela fovista. Podría ser de un Derain o de Lamanque, pero este es de Georges Braque. Y esta muchacha asomándose a la calle es de Edvard Munch, este pintor tan profundo, tan triste, lleno de melancolía de Noruega. Perdón. Y aquí tenemos a la Beata Beatriz, obra prerrafaelista de Dante Gabriel Rossetti. Me encantan estas pinturas prerrafaelistas, siempre hacen un alarde de la belleza de sus modelos, siempre les pintan con unos labios impresionantemente sensuales y la beatitud de esta mujer como que se pierde viéndole las facciones. Una mujer muy bella. Aquí tenemos, perdón el desorden, otro Cézanne. Esta es una vista de Marsella, del Golfo de Marsella. Este es Toulouse-Lautrec, inconfundible. Y este es este pintor americano, Winslow Homer. Y esta, Después de la tormenta, así se llama este cuadro. Winslow Homer, para adquirir ese nivel de gran pintor internacional, le faltó haber nacido en Francia, porque es uno de los grandes pintores. Este es de Odilon Redon, que se llama Cita. Odilon Redon es uno de los simbolistas franceses que también pintaba con, con los pasteles. Y bueno, esta maravillosa cara de Picasso. Marc Chagall, El Cristo Blanco se llama esta pintura. Y este gótico americano es de Grant Wood. Es uno de los tesoros de la pintura americana. Aquí tienen Mujer con abanico, y este es de Juan Gris.
y también de Juan Gris, esta que se llama El campo de Marte. Bueno, este es Francis Bacon. Es uno de la serie de estudios que hizo en torno al retrato de Inocencio X de Velázquez. Esta es una pintura casi aterradora. Está el objeto, el modelo, ya transformado en una figura totalmente siniestra, que es el Papa Inocencio, entre dos costillares de una carnicería. Tremendo. Muy de Francis Bacon. Y aquí tenemos Kandinsky, es el pueblo con árboles, que es la primera pintura que vimos en nuestra exposición de hoy. Y esta es una, le llaman figuras en cuarta dimensión de la vanguardia rusa. Este es de Casimir Malevich, uno de los precursores de esta vanguardia rusa, tan poco conocida, tan poco difundida, y que puede ser considerada uno de los grandes movimientos de la pintura contemporánea. Me imagino que esto lo reconocen Mark Rothko, y este se llama Violeta, Blanco y Rojo. Tenemos esta pintura, esta impreso japonés de Hokusai, se llama La Gran Ola, con el monte Fuji al fondo. Y esto es simplemente una parte, una probada, un snack de lo que es el museo o esa galería del Art Institute de Chicago. Y esta es la primera parte de los grandes museos de Estados Unidos. El jueves continuaremos con este viaje a través de estas maravillosas pinturas que han conservado y que han acumulado gracias a las inmensas fortunas americanas y gracias también al impulso que los gobiernos americanos han dado a la promoción del arte. Por ejemplo, todo esto, cuando se dona a los museos, es deducible de impuestos. Entonces, esto estimula mucho al enriquecimiento de los museos americanos. Bueno, con esto terminamos esta primera parte. Les agradezco nuevamente a nombre de Berenice Lozano y de la Casa del Viaje para continuar con este recorrido en los museos de Boston, los museos de Nueva York y la Galería Nacional de Washington el próximo jueves. Buenas tardes a todos.